Crear un video para YouTube que sea mínimamente decente toma tiempo, dependiendo de la complejidad de este video. Pero en general, estos pasos se pueden resumir en la idea del video, la investigación sobre el tema, la escritura del guión, la grabación, edición, miniatura y publicación del video. Un proceso que claramente se puede automatizar usando inteligencia artificial hasta cierto nivel y así ahorrarnos una buena cantidad de tiempo. Quizá pasos como la grabación y edición de video actualmente no sean tan sencillos o accesibles de automatizar. Quizás si estás viendo este video en un futuro, a lo mejor ya existen herramientas mucho más potentes y accesibles para utilizar y automatizar estos pasos. Pero por ahora, el resto de pasos actualmente creo que sí se pueden automatizar de manera bastante sencilla. Es por esta razón que en este video vamos a comenzar la automatización de creación de contenido para YouTube, al menos hasta un nivel básico y por ahora tomando en cuenta los pasos de la investigación y la escritura de guión del video. Y a partir de ahí, pues simplemente pulir detalles, agregar cositas y ahorrarnos una buena cantidad de tiempo. Y como ya lo vieron en el título, para lograr semejante hazaña vamos a utilizar Crew AI, en donde vamos a crear un grupo de agentes especializados en la creación de contenido para YouTube, más una herramienta muy interesante que le da superpoderes a los grandes modelos de lenguaje llamada RAG. Así que primero vamos a aprender qué es RAG, para qué sirve y cómo funciona, y luego le damos al teclado. También recuerda que si quieres conocer más sobre Crew AI, te invito a ver la lista de reproducción sobre esta herramienta, en donde ya hay dos videos muy interesantes esperando a que los veas. Así que ahí te veo. RAG son las siglas de Retrieval Augmented Generation, o generación aumentada por recuperación. Si nos centramos en la parte de aumentada por recuperación, podemos decir que RAG es una técnica para mejorar las respuestas que los LLMs generan a partir de hacer consultas a una base de conocimiento externa y confiable. Si recordamos cómo funcionan los grandes modelos de lenguaje, sabemos que el conocimiento que tienen, aunque es muy amplio, no deja de estar limitado por la fecha y los datos de entrenamiento. Aunque esos modelos poseen conocimientos enormes, estos solo cubren escenarios generales hasta la fecha de su último entrenamiento y no están especializados en responder preguntas muy concretas o en ajustarse a un contexto particular. Por ejemplo, las políticas internas de una empresa. Ahí es donde entra el sistema RAG. Antes de formular la respuesta, el sistema recupera fragmentos relevantes de una base de conocimiento externa, que puede ser un repositorio de documentos, una base de datos, una página web o hasta un video de YouTube, y se anexan al prompt del LLM. De esta forma, el modelo generativo no solo se apoya en su memoria, sino que también incorpora datos precisos, específicos y actuales, reduciendo así las alucinaciones y mejorando notablemente la precisión y relevancia de sus respuestas. Finalmente, considero que es importante mencionar que en un sistema RAG, las consultas que se hacen en la base de conocimiento son realizadas usando representaciones vectoriales llamadas embeddings, tanto de la consulta del usuario como de los datos que se encuentran en esta base de conocimiento. En específico, estos embeddings del conocimiento son almacenados en una base de datos vectorial y generados usando un modelo de embeddings. De esta forma, el modelo de embeddings junto con la base de datos vectorial realizan cálculos matemáticos para determinar el grado de relevancia entre la consulta del usuario y los datos y así obtener la información que más relevancia tenga para generar la mejor respuesta posible. Este proceso lo explico un poquito más a detalle en este video sobre el asistente virtual con LangChain que hice hace un tiempo, por si quieren aprender más sobre esto. Y ya está, eso en cuanto a qué es un sistema RAG, cómo funciona y para qué sirve. Ahora sí, vamos al teclado. Y ya estamos aquí en el código. Y bueno, en este caso vamos a utilizar el mismo proyecto que ya creamos en el primer video sobre Crew AI, que lo pueden ver por aquí arriba, en donde lo que hicimos, un poco recapitulando, fue crear un proyecto de Crew AI usando la documentación de la misma herramienta y simplemente usando por defecto los agentes que nos creó, que si recuerdan fueron dos agentes, un agente que se encargaba de investigar temas, un tema que le pasamos como parámetro, usando la herramienta de Serper para realizar búsquedas actualizadas, y el segundo agente, su tarea era la de crear un análisis o un reporte analítico en base a lo que el otro agente investigó, ¿no? Algo bastante interesante, bastante sencillo para este grupo de agentes. En este caso vamos a usar el mismo proyecto, lo vamos a modificar para ahora crear un grupo de agentes encargados en automatizar la creación de un guión para un video de YouTube. Y antes de comenzar directamente a teclear cualquier cosa, les quiero explicar un poquito cómo va a ser este proceso, ¿no? Como les dije en la parte teórica, al menos en mi caso, cuando yo hago un video, me gusta investigar sobre el tema del video que quiero hacer, ¿no? Me gusta estar al tanto de las tendencias, de los temas más actuales, de la parte teórica de ese tema.
para explicarlo en mi video. Por esa razón, al inicio siempre tenemos la pequeña parte teórica y luego sí la parte práctica, ¿no? Y luego, con todo ese conocimiento, pues ahora sí que voy y creo el guión, ¿no? Y aquí este guión va a depender de cada persona. Puede ser que tú tengas una manera, un estilo diferente de crear un guión, de escribirlo. Yo tengo otro diferente. Depende de cada persona que cree contenido. En esta ocasión vamos a hacer básicamente lo mismo, que lo hago manualmente, pero por supuesto con este grupo de agentes. Pero además vamos a conectar Notion para que este guión que la gente o el grupo de agentes creen se guarde en un apartado específico, en una página de Notion, para así pues no tener que copiar y pegarlo manualmente, sino que incluso eso también sea bastante automático. Así que nada, es un poquito en resumen el proceso de lo que vamos a hacer. Vamos a crear unos cuantos agentes, uno encargado en investigar un tema de relevancia, que de hecho ya lo tenemos en parte, si vamos al primer video que hicimos. Luego el segundo agente que se va a encargar de justamente tomar este conocimiento actualizado y realizar el guión. Pero, y aquí viene la parte del rack. Para crear este guión vamos a pasarle un template, un borrador, digamos, de base de un guión, como yo quiero que lo escriba en base a los guiones que yo normalmente hago para mis videos de YouTube. Entonces, esto va a estar dentro de un documento que va a ser un documento de Word y usando una herramienta de RAG, que de hecho Creo.ai tiene varias, ya nos provee varias herramientas de RAG. Vamos a usar una de ellas para tomar este documento como nuestra base de conocimiento, realizar una consulta, ya saben que esto se va a transformar en una representación vectorial llamada embedding, para así poder obtener la información más relevante de este documento que va a ser básicamente el template del guión, y en base a esa información pues que el agente escriba el guión. Aparte de ello, también vamos a utilizar o crear un agente que va a ser como el agente manager, el que se va a encargar de gestionar a los otros dos agentes. Y esto lo quiero hacer porque muy probablemente si yo quiero hacer un video sobre un tema, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, justamente esto, digamos que voy a hacer un guión sobre este video, ¿no? Sobre cómo usar RAG o Creo.ai con RAG. Entonces yo quiero que el agente investigador pues busque sobre este tema, ¿no? Cómo crear un grupo de agentes con RAG. Pero además yo quiero explicar qué es RAG. Entonces el investigador debería ser capaz de también buscar qué es RAG, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Para qué sirve? Entonces quiero crear un agente manager que sea el encargado de delegar esas tareas cuando sean necesarias y así en lugar de tener un proceso secuencial como lo vimos en el primer video, sea un proceso jerárquico, ¿no? El agente manager se encarga de delegar las tareas a los otros agentes. Así que nada, sin más que añadir, vamos a darle. Así que para esto vamos a ir... Por cierto, voy a usar Cursor AI en lugar de Visual Studio Code porque les quiero explicar unas cuantas cositas. Pero si ustedes tienen Visual Studio Code es perfecto, no hay problema. Pero les recomiendo que usen Cursor AI, que la verdad no está nada mal. Así que nada, vamos aquí a el primer archivo. Uy, perdón, este no era. Vamos al primer archivo, que es el ages.yaml, ¿no? Ya saben, el archivo en donde definimos nuestros agentes usando este formato YAML. Y en este caso vamos a agregar un nuevo agente, al cual lo vamos a llamar YouTuber, si lo escribo bien, guión bajo manager, ¿no? Este justamente va a ser el manager de nuestros agentes, cuyo rol va a ser el siguiente. Va a ser simplemente YouTuber Manager, ¿no? Como el manager YouTuber, por así decirlo. Su meta, ¿se recuerdan? Aquí podemos definir la meta de nuestro agente, va a ser esta de acá, que de hecho la voy a copiar y pegar porque me quiero ahorrar un poco de tiempo y no quiero andar escribiendo un montón de cosas. Básicamente su meta va a ser la de gestionar de manera efectiva todo el proceso de escritura del guión del video sobre topic para YouTube, ¿no? Recuerden que aquí dentro de estas llaves podemos poner parámetros que luego lo vamos a pasar cuando corramos el agente. En este caso va a ser el tema del video. Luego, queremos que su backstory sea la siguiente. También me voy a permitir copiar y pegarla. La cual dice: eres un youtuber experimentado con cientos de millones de suscriptores y miles de videos exitosos, capaz de gestionar todo el proceso de creación y escritura del guión de los videos que realizas. Estás interesado en que cada tema y subtema sea investigado de la mejor manera posible. Por esa razón, delegas la tarea, aquí me comí una A, de investigar cada tema que necesite ser investigado al agente respectivo investigador.
Aquí si se dan cuenta, explícitamente le estoy diciendo que va a ser el gestor de todo este proceso de escritura del guión y va a encargarse de delegar las tareas necesarias, sobre todo al agente investigador, para investigar tanto el tema y los subtemas que tengan que ver con el tema principal, ¿no? De esta manera me aseguro de que este agente pues se encargue justamente de hacer esto, en lugar de pues pensar que si simplemente le pongo que sea el gestor del proceso de escritura y ya está, pues a lo mejor no estoy seguro si en verdad va a delegar todas las tareas necesarias, incluso si quiero que investigue a detalle cada tema importante del video, ¿no? Pero bueno, esto en cuanto al agente YouTuber Manager. Ahora aquí, dentro de estos dos agentes que ya están creados, vamos a crear uno llamado, bueno, de hecho lo vamos a dejar como está, llamado Researcher, no lo vamos a quitar. Aquí dentro del rol vamos a igual a simplemente modificar esto de acá, vamos a decir que es un investigador senior sobre y el topic, ¿no? Luego, su meta, aquí sí que vamos a, déjeme copiar y pegar una meta un poquito diferente, ya que este estaba más ligado a luego crear un reporte analítico, pero ahora quiero que su meta sea recopilar información útil y de valor sobre el tema, ¿no? Topic. Y su backstory sí que va a ser bastante, bueno, no tan diferente, pero un poquito. Déjeme copiar y pegarlo. Y básicamente dice lo siguiente. Eres un investigador experimentado con un don para descubrir la información más relevante sobre topic y cualquier subtema de topic. De nuevo, estoy explícitamente diciendo que quiero que investigue los subtemas también. Que necesite ser investigado a detalle. Eres conocido por tu capacidad para encontrar los recursos más relevantes y presentar la información de manera clara y concisa, ¿no? De nuevo, quiero ser explícito con este tema. Y finalmente vamos a crear nuestro último agente, que ese sí lo vamos a cambiar. Vamos a llamarle Screenwriter, ¿no? Como guionista básicamente. Su rol, aquí también déjeme copiar y pegarlo de esta forma, va a ser guionista experimentado sobre tema, ¿no? La meta va a ser la siguiente. Vamos a pegar esto de acá. Escribir guiones atractivos, emocionantes, divertidos y educativos sobre topic. Aquí quise poner la meta o describir la meta en base a los guiones que yo quiero que en base a la temática o en base al estilo que yo quiero que mi guión tenga. Quiero que mi guión sea atractivo, emocionante, divertido, pero también educativo, ¿no? Un poco combinado lo que intento hacer en cada video. No sé si lo logro, ustedes me lo dirán, pero es lo que intento hacer. Luego, el backstory, déjeme copiar esto también y pegarlo, es un poquito largo y dice lo siguiente. Eres un guionista muy talentoso conocido por escribir guiones para videos que alcanzan millones de visitas en YouTube. Eres capaz de comunicar la idea central del video de una manera sencilla, atractiva, divertida y educativa. Bueno, aquí también podemos poner emocionante, divertida y educativa, usando como referencia la esencia de guiones previos. Recuerda seguir una estructura de guión en donde al inicio te tomes el tiempo de explicar la teoría detrás del tema principal y lo relacionado a este antes de ir a la parte práctica. Cuando encuentres un tema relacionado con topic, usa al agente researcher para investigar sobre ese tema y expandir la información del guión. Ahora, aquí lo que hice fue de nuevo ser bastante explícito con cómo quiero que sea mi guión, sobre todo centrándome en la parte de que quiero que al inicio tome en la parte o explique la parte teórica sobre el tema y luego pues sí que vaya a la parte práctica. Esta última parte realmente no estoy seguro si siquiera sirve para algo, porque ya tenemos al agente YouTuber Manager, pero básicamente le estoy diciendo que cuando encuentre un tema relacionado con topic, pues use al agente researcher, que de hecho lo podemos poner de esa forma, entre estas pequeños backticks, luego un arroba y el nombre del agente researcher, y luego abrimos paréntesis para ejecutarlo, para investigar sobre este tema. Esto no estoy seguro si tenga algún impacto sobre este agente. Cuando lo probé, pues la verdad es que todo lo delegaba el YouTuber Manager, pero voy a dejarlo por si acaso, por si tenga algún impacto. Aunque luego si queremos podemos quitarlo a ver si funciona igual. Y listo, ya está. Eso en cuanto a estos agentes. 3 agentes: YouTuber Manager, encargado de gestionar todo el proceso y delegar tareas; Researcher, encargado de investigar sobre el tema a profundidad y sus subtemas; y Screenwriter, encargado de escribir el guión en base a la temática, ¿no? Bueno, vamos a guardar este archivo. Ahora vamos a ir a el otro archivo que se llama tasks.yaml, ¿no? Parecido a Legends, pero para definir las tareas.
Ahora, aquí de hecho ya tenemos dos tareas que solo vamos a modificar creo que la segunda un poquito, pero esta de aquí vamos a ver lo siguiente. Esa es la tarea del researcher, ¿no? Research task. La descripción es la siguiente. Aquí de hecho creo que la descripción vamos a dejarla tal y como está, que dice realiza una investigación exhaustiva sobre topic, asegúrate de encontrar cualquier información interesante y relevante dado que el año actual es, aquí podemos agregar algo como, y los subtemas de topic, para ser aún más explícitos, queremos que esta tarea esté enfocada a investigar a profundidad ese tema. Ahora, el expected output sí que vamos a también cambiarlo un poquito, déjame copiar y pegarlo de esta forma, la cual va a ser lo siguiente. Recuerden que el expected output es la salida o lo que esperamos que esta tarea nos devuelva. Una lista con todos los puntos que encontraste necesarios y destacados de la información más relevante sobre topic y los subtemas de topic. De nuevo, siendo muy explícito con lo que quiero que haga. Y el agente encargado de esta tarea es researcher, ¿ok? Ahora, el reporting task sí que va a ser diferente. Aquí vamos a llamarlo, vamos a cambiar el reporting por screenwriting task, ¿vale? La tarea del guionista. Y la descripción también, como es muy diferente, vamos a copiarla y pegarla acá. Y básicamente dice, revisa el contexto obtenido y además busca por la estructura de un guión dentro del guión base que vas a usar como referencia. Toma en cuenta sobre todo el tono y la estructura de este guión para crear uno similar pero con el contenido del contexto. Escribe un guión como solo tú sabes hacerlo con esta información. Recuerda basarte en el guión en el guión previo. Utiliza la herramienta de Notion Tool para crear una página y guardar el título y el contenido del guión. ¿Qué está pasando aquí? Básicamente le estoy diciendo que quiero que, tomando el contexto que va a obtener del investigador, del agente investigador, pues genere este guión. Pero que tome como referencia un guión que le vamos a pasar usando justamente la herramienta RAG que ya veremos en un segundo. Pero además, explícitamente también le estoy diciendo que quiero que utilice la herramienta de Notion Tool, que de hecho es una herramienta que vamos a tener que crear porque hasta ahora Creo AI no tiene una herramienta por defecto para Notion. Así que vamos a crearla y lo vamos a llamar Notion Tool para crear la página y guardar el título y el contenido del guión. Y justamente hablando de título y contenido, vamos a ir al expected output, que lo voy a copiar, que de hecho va a ser un poco similar a lo que ya teníamos, pero que dice, un guión atractivo, interesante, divertido y educativo para un video de YouTube. Regresa el título del video y el contenido formateado con Markdown sin estos tres backticks, ¿no? Aquí lo que quiero es que me devuelva el guión, pero que este esté estructurado en el título del video y el contenido, que el contenido va a ser justamente el propio guión. Pero estas dos cosas van a ser dos variables que nos va a devolver para luego guardarlo en Notion y crear una nueva página con el título y el contenido. Si ustedes han usado Notion, sabrán que para crear una página necesitamos al menos esas dos cosas, un título y un contenido. Entonces, por eso quiero que me devuelva eso. Y este va a ser en formato Markdown porque luego lo vamos a procesar para guardarlo usando el formato de Notion, que es un formato un poquito especial si usamos la API de Notion, que ya lo haremos en un momento. Es más, de hecho, para hacer un poquito de spam dentro de mi canal, tengo un video, creo que de hecho es el primer video que hice usando LangChain, o de los primeros videos del asistente virtual, en donde toda la información que nos generaba ese asistente virtual la guardábamos en Notion usando la API. Así que si quieren verlo, ya saben a dónde ir. El agente en este caso va a ser el screenwriter. Y el output file, de hecho, no lo necesitamos, no vamos a generar ningún archivo porque todo se va a guardar en Notion. Y listo, guardamos esto con Control S o Command S y ya estaríamos. Ahora, vamos al siguiente archivo, que es probablemente el más importante, que se llama crew.py, ¿no? En donde definimos o creamos nuestra crew. Y aquí vamos a hacer unos cuantos cambios, porque de nuevo esto está por defecto con lo que usamos al crear este proyecto. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el nombre de la clase de nuestra crew. Ya no va a ser Latest Tech Analysis, ahora lo vamos a cambiar a algo como YouTube Script. No sé si sea el mejor nombre, pero vamos a ponerlo dentro del docstring. YouTube Script Crew. ¿Ok? Y aquí abajo, si recuerdan, lo que tenemos que hacer es definir nuestros agentes y tareas junto con las herramientas que vayan a utilizar. Y aquí antes del agente que ya tenemos definido, que es el researcher, vamos a definir nuestro agente YouTuber Manager, ¿ok?
Vamos a ver el decorador agent para definir nuestro agente. Vamos a decirle youtuber-manager, el cual, como está dentro de una clase, necesitamos self, y vamos a hacer que su tipo de retorno va a ser un agent, ¿vale? Vamos a retornar un agent. Recuerden que todo esto ya está importado aquí arriba, ¿no? Aquí tenemos al agent que viene de CrewAI. Y vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que la configuración de este agente va a ser self.agentsconfig, que este es un diccionario, del cual queremos obtener la key, que va a ser el mismo nombre YouTuber Manager, ¿no? El mismo nombre que definimos en nuestro archivo de agents.yaml. Luego, queremos que sí, sea verboso. Ya queremos ver como que su pensamiento, su raciocinio explícitamente. Y además vamos a delegarlo o vamos a habilitar la delegación de este agente. Porque más adelante vamos a utilizar el proceso jerárquico de este crew en lugar del secuencial que usamos en el primer video. Por lo tanto, este va a ser el agente manager encargado de delegar las tareas a los otros agentes. Ahora, ¿qué onda con el researcher? Creo que aquí no tenemos que hacer ningún cambio porque de hecho también vamos a utilizar Serper DevTool para hacer investigaciones actuales usando un motor de búsqueda. Así que esto lo dejamos como está. Y este sí que lo vamos a cambiar. Vamos a decir que este sea el, como lo llamamos, screenwriter. En minúscula, por supuesto. Screenwriter. Y aquí vamos a hacer unos cuantos cambios. Vamos a cambiar esta configuración. Ya no va a ser esta de acá, va a ser screenwriter, verboso true. Y ahora, aquí viene lo interesante. Vamos a hacer que este agente utilice herramientas, ¿no? Recuerden que podemos utilizar el atributo de tools, que va a ser una lista de herramientas. Ahora, la primera herramienta que quiero que este agente utilice es justamente la herramienta rack, que les mencioné hace un momento. Y en este caso, dentro de este import de Create Tools, vamos a importar uno llamado Docs Search Tool, que si lo inspeccionamos un poquito, vamos a su definición, vemos que es una herramienta que se puede utilizar para realizar búsquedas semánticas usando un query desde el contenido de un archivo docs, ¿no? Un archivo de Word. Y esta búsqueda semántica es justamente esta búsqueda que realizamos utilizando embeddings tanto de la consulta como de los datos de de los datos de la base de datos vectorial. Cuando esta herramienta se ejecute, este proyecto va a crear una base de datos vectorial almacenando el contenido del archivo doc que le vamos a pasar como parámetro en un momento, ¿no? Entonces, vamos a regresar acá. Y en este caso voy a copiar y pegar una ruta que ya tengo preparada. Bueno, pero antes voy a llamar a la herramienta, ¿no? Por supuesto. Y dentro del paréntesis necesitamos pasarle la ruta del archivo docs. Que en este caso, dentro de estas comillas, lo voy a pasar de esta manera. Ese archivo docs está dentro de esta ruta. No quise ponerlo dentro de la propia ruta del archivo, perdón, del proyecto, porque quería hacerlo un poquito más realista, entre comillas, ¿no? Tomando en cuenta que yo no almaceno mis guiones en un proyecto de Python, sino que lo almaceno en otra ruta dentro de mi computadora, como por ejemplo esta aquí, ¿no? Los documentos dentro de una carpeta llamado yt-scripts, y dentro hay un archivo llamado scripttemplate.docs, que vamos a verlo rápidamente que contiene. React, no lo sé, pero bueno, igual es simplemente un ejemplo. El resultado final y luego los consejos y mejoras, conclusión y cierre, ¿no? Y listo. Básicamente un template de un guión como quiero que este sea. Aquí voy a depender del guión de cada persona, de cada creador. Cada persona quiere utilizar este tipo de herramientas, pues va a ser un guión diferente. Pero en este caso este es mi guión como yo quiero que este sea y cómo lo genere. ¿Ok? Entonces, esto es básicamente el contenido de este archivo, que lo ponemos aquí dentro de la herramienta de Docs Search Tool. Como dije, esta va a ser la herramienta que va a utilizar ese pequeño sistema rack para hacer consultas a esta base de conocimientos, que en este caso es el guión .docs, ¿vale? Luego también vamos a utilizar la herramienta la herramienta de Notion que crearemos en un momento, pero por ahora vamos a dejarlo como está. Y como se recuerdan, este agente en teoría también va a delegar al otro agente investigador si es necesario, aunque no estoy del todo seguro si esto también funcione, pero vamos a poner allow delegation true. ¿Ok? Listo, eso en cuanto a los agentes, pero ahora tenemos que hacer lo mismo con las tareas, por supuesto. La primera tarea, que aquí ya la tenemos, que es la de Research Task, creo que no tenemos que hacer básicamente nada, ¿no? Porque ya estaría creada.
Luego, esta tarea sí que la vamos a modificar. Va a ser la de, déjenme cambiar solamente esto. Screen, perdón, writing, que se me fue una T, task, ¿ok? Esta tarea de aquí, dentro de la configuración de las tareas del archivo YAML, va a ser screenwriting task. Y el output file no lo necesitamos porque no existe output file. ¡Listo! Ahora, aquí dentro de la método de crew, que es el que encargado de crear la propia crew, vamos a hacer unos cuantos cambios. Ya que como estamos creando un agente manager, ¿no? El encargado de gestionar a todos los agentes, este no puede estar dentro de la lista de agentes, este tiene que estar aparte. Así que vamos a crear aquí una variable llamada manager igual a self.youtuber-manager y lo vamos a ejecutar de esta manera. Ahora sí. Y debajo de esto vamos a crear una lista de agentes que básicamente van a ser todos los agentes menos el manager. Lo vamos a filtrar. Y para ello vamos a utilizar una list comprehension bastante sencilla. Vamos a decir agent for agent in self.agents if agent is not manager. Si este agente dentro de la lista de agentes no es un manager, va a ser parte de la lista y se va a guardar dentro de agents. Por lo tanto, aquí dentro de agents de este parámetro o de este atributo, vamos a decir que esto va a ser igual a agents, el que creamos aquí arriba, ¿no? Las tareas task van a ser igual a self.task, eso no se va a cambiar. El proceso ya no va a ser secuencial, va a ser jerárquico, de esta manera. E incluso vamos a agregar al manager agent, el cual va a ser igual a manager, el que creamos aquí arriba, ¿no? Ponemos una coma, verbose igual a true y listo. De esta manera creamos nuestro group, bastante sencillo. Ahora vamos a ir a nuestro main.py para básicamente llamar todo esto y correr el grupito de agentes. Para eso lo primero que haremos es, como estamos importando dentro del crew, esta clase que ya no se llama así, ahora se llama YouTube Script, entonces le cambiamos el nombre. Eso significa que aquí abajo vamos a cambiar esto de aquí, va a ser YouTube Script.crewKickoff inputs. Este input de acá, si recuerda este diccionario, lo que hace es pues justamente crear los inputs que nuestro grupo de agentes necesita, que en este caso son dos, el topic y el current year. Pero el topic va a venir, de hecho, del input de la terminal que le pasemos. Así que vamos a poner input, que vamos a decir algo como write a topic for a YouTube video, ¿no? Y se va a guardar dentro de topic y se lo vamos a pasar cuando corramos el grupo de agentes. Y esto de acá, por ahora está comentado, pero en un momento vamos a descomentar el train, porque lo que quiero hacer es, una vez que ya pruebe este agente, la primera vez, quiero ver el resultado que me devuelve. Seguramente va a ser el mejor de todos. Es por esa razón que vamos a entrenar a este grupo de agentes para que en base a los inputs que le pongamos dentro del entrenamiento y las respuestas que nos genere, pues le demos feedback al grupo de agentes en base a ese resultado. Y en base a ese feedback, el agente o el grupo va a ir generando mejores respuestas. Y luego eso de hecho se va a guardar en un archivo especial llamado o con extensión .pickle o pkl para que cada vez que corramos el grupo de agentes de manera tradicional, pues se cargue esos datos de entrenamiento y genere respuestas o mejores respuestas en base a esos datos de entrenamiento. Pero eso ya lo veremos en un momento. Por ahora, lo que quiero hacer es crear mi custom tool o mi herramienta personalizada, que en este caso va a ser la Notion Tool. Es por esto que aquí lo primero que haremos es cambiar el nombre de ese archivo. Ya no va a ser custom tool, vamos a renombrarlo. Ahora vamos a llamarlo notion-tool.py y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar esto de acá, va a ser Notion Tool Input. Esta es básicamente una clase que hereda de otra clase llamada Base Model que viene dentro de Pydantic, que si no saben qué es Pydantic, es una librería que nos permite serializar nuestros objetos dentro de Python y básicamente utilizar tipado.
¿no? En este caso vamos a crear un esquema que queremos que tenga esta herramienta o queremos que espere esta herramienta del grupo de agentes. En este caso, esta herramienta va a esperar dos cosas como ya lo vimos antes. El título y el contenido de la página que luego vamos a crear en Notion. Así que vamos a cambiarla, vamos a poner title de tipo string y este va a ser un field dentro de Pydantic cuya descripción va a ser la siguiente. Vamos a decir que esto va a ser title of the page to create, el título de la página a crear. Vamos a crear un segundo parámetro llamado content, que también va a ser un str o un string, que a su vez es un field de Pydantic. Aquí vamos a poner estos 3 puntos para agregar luego lo que necesite agregar Pydantic, pero la descripción va a ser igual a markdown content to save in the page, ¿no? Contenido en Markdown para guardarlo en la página. ¿Ok? Eso en cuanto al esquema de nuestra tool, de lo que espera nuestra herramienta. Ahora vamos a crear realmente la herramienta y la vamos a llamar Notion Tool, ¿no? Esta clase de acá, que también hereda de Base Tool de Pydantic. Perdón, no de Pydantic. de CreoAI.tools. El esquema es el que hereda el Base Model, pero de Pydantic, pero este Base Tool viene de las herramientas de Creo. El nombre, vamos a llamarle también Notion-Tool, de esta forma. La descripción la voy a copiar y pegar para ahorrarme un poquito de tiempo. Voy a ponerla hasta acá. Es básicamente una herramienta que crea una nueva página en Notion, en una base de datos de Notion, con el título y el contenido Markdown especificado, ¿no? Ahora, los argumentos o el esquema de argumentos que va a venir también del Base Model de Pydantic va a ser este Notion Tool Input, ¿no? Vamos a cambiarlo acá. Y dentro de esta función de run o de este método de run, es donde vamos a crear la lógica de nuestra herramienta. Pero antes de eso, vamos a crear nuestro constructor. Ya saben, el método init, que va a ser de la siguiente forma. Vamos a poner self. Aquí vamos a poner estos dos asteriscos y estos quarks, por así decirlo. Estos argumentos que van a venir dentro o que se van a incrustar cuando creemos la instancia de este Notion Tool, de esta clase. Ya que como esta hereda de el Base Model, perdón, del Base Tool, entonces esta otra clase padre muy probablemente pues tenga o le pase argumentos al constructor. Entonces por eso ponemos este super.init para inicializar el constructor del padre, ¿no? Ahora, aquí vamos a inicializar esta herramienta básicamente cargando los tokens necesarios o los keys necesarios para de la API de Notion, que en total yo diría que son únicamente dos: la API key de Notion y la key o el ID de la base de datos en donde queremos que se almacene esta página. ¿Y cómo hacemos eso? Muy fácil. Vamos a ir a nuestro navegador y aquí de hecho ya estaba en esta página que se llama developers.notion.com, que si quieren se los dejo abajo en la descripción, en donde únicamente tienen que iniciar sesión con su cuenta de Notion, que a su vez saben que pueden iniciar sesión con su cuenta de Google u otro proveedor, y luego pues ya empezar a utilizar o crear integraciones de manera gratuita. Así que en un inicio no tienen que pagar nada. Una vez que inicien sesión aquí en este portal, que el botón lo voy a tener por aquí arriba, en mi caso es un botón diferente porque ya inicia sesión, pero luego vamos a ir a View My Integrations para ir a nuestras integraciones. Y aquí vamos a crear una nueva integración. Aquí de hecho ya tengo algunas cuantas, pero digamos que vamos a crear una nueva. Simplemente le damos a New Integration. Vamos a Associated Workspace. Aquí va a ser el workspace asociado a su cuenta de Notion, que muy probablemente sea su espacio personal. En mi caso es este de aquí. Va a ser de tipo interno, no quiero que sea público. Y por cierto, tenemos que poner un nombre. Así que aquí le pueden poner cualquier nombre. Yo que sé, Crew Project, por ejemplo. Y si quieren pueden agregar un logo. Le dan a guardar y luego le dan a la configuración o la página de configuración. Y aquí quiero que se percaten que estos checks estén habilitados, ¿no? Para leer contenido, actualizar e insertar contenido. Sobre todo el de insertar contenido, porque eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Y luego vamos a ir aquí al Secret Integration o al Integration Secret
Lo vamos a ver, lo vamos a copiar y luego lo vamos a pegar en nuestro archivo que, si recuerdan, se llama .env, en donde tenemos nuestras variables de entorno, ¿no? Aquí de hecho ya tengo algunas cuantas, ya creé anteriormente mi key de Notion, por supuesto, y ustedes simplemente van a crear una key llamada Notion-token, o el nombre que quieran de hecho, pero vamos a utilizar ese, y van a pegar aquí dentro su key, ¿no? En este caso, yo ya tengo un token creado de una integración que es la que estaba usando anteriormente, que es esta aquí que se llama System, que de hecho viene del proyecto anterior de la asistente virtual con LangChain, así que voy a utilizar el mismo. Eso por un lado en cuanto a la API Key de Notion, muy sencillo. Pero ahora necesitamos el ID de la base de datos en donde vamos a guardar nuestra página o crear nuestra página. Para ello vamos a ir a nuestro Notion personal. En este caso, como pueden ver, bueno, esto de hecho es el guión, por cierto, de este video que están viendo. Y yo lo que tengo es una base de datos ya previamente creada que se llama Content, que de hecho viene de un template de creación de contenido que encontré por internet, que la verdad está bastante útil. Pero si ustedes quieren crear una base de datos desde cero dentro de Notion, es muy sencillo. Aquí en el apartado de Private van a crear una nueva página. Vamos a llamarlo scriptsdb, por ejemplo. Y aquí, dentro del contenido, vamos a hacer slash y vamos a poner database. Le damos a la opción que dice database full page. Le damos al enter. Y listo. Básicamente el ID de esta base de datos o de esta tabla, que en teoría también es una base de datos, cuyo única columna por ahora es name, el ID viene de acá arriba, ¿no? Antes de este signo de interrogación, todo esto acá es el ID de la base de datos. Pero no basta con eso, sino que también tenemos que hacer lo siguiente. Voy a regresar a mi otra base de datos, aquí en todo el contenido, ¿no? Donde tengo más columnas, porque como digo, esto ya viene dentro de un template. Y lo que tenemos que hacer es conectar esta base de datos con la integración que creamos en nuestro portal de Notion al crearla aquí. Para ello nos vamos a esos tres puntos de aquí arriba. Y luego vamos al apartado que dice Connections, ¿no? Aquí. Y en teoría, aquí debería aparecer la integración que creamos anteriormente. En mi caso, si se dan cuenta, dice Assistant. Ustedes simplemente le dan clic y se va a integrar esta base de datos con la integración que creamos anteriormente. En este caso ya tengo una integración activa, como pueden ver, que es Assistant, que puede leer, insertar y actualizar el contenido. Y ya, básicamente eso sería todo. Simplemente copiamos este ID, recuerden, antes del signo de interrogación. Vamos de nuevo, creamos una aquí dentro del .env llamado NotionDB-ID o el nombre que ustedes quieran y lo pegamos aquí dentro. Y listo. ¿Ok? Que por cierto, ahora que veo esto, el modelo que voy a utilizar en este caso de OpenAI va a ser el GPT 4.1, que es un modelo superior al anterior que estaba usando, que era GPT 4 o Mini. Que también puedo utilizar ese, pero en este caso quiero utilizar este aquí. Es un poquito más caro, es verdad, pero luego de hacer diferentes pruebas, la verdad es que funciona bastante bien. Así que nada. Y por cierto, recuerden también poner su API Key de OpenAI y de Serper AI. Perdón, no de Serper AI, de Serper. Que todo esto de nuevo ya lo vean en el primer video de esta serie. Y listo. Eso por ahora. Vamos a regresar a nuestro Notion Tool. Y lo que haremos ahora es, aquí arriba en el apartado de Imports, vamos a importar .env. ¿Ok? Que este es un paquete externo que debería instalarse, pero cuando ya instalan CrewAI, por defecto también se instala .env. ¿Ok? Entonces vamos aquí. Perdón, antes de esto, vamos a cargar nuestro .env, que ese es justamente el propósito de este paquete .env. Vamos a decir .env.load.env para cargarlo. Luego, debajo de este super, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a justamente obtener el token de Notion y luego la base de datos de Notion. Entonces vamos a poner, el token igual a os.get, también tenemos que importar os, de esta forma, ponemos coma os para cargar nuestra variable de entorno. Entonces vamos a poner get env y vamos a poner el nombre que le pusimos antes en el .env, Notion token. Vamos a decir, por si alguna razón, if not token, si no existe el token, vamos a hacer un raise value error. Y vamos a decirle que set Notion token
env_var, ¿no? Por favor, setea tu variable Notion token en el .env. De lo contrario, vamos a decir que self Notion igual a... Y aquí es en donde vamos a utilizar el paquete de Notion para Python, ¿ok? El cual, por supuesto, tenemos que instalar. Entonces lo que haremos es que aquí en la terminal vamos a primero activar el entorno virtual, que por cierto ni siquiera lo he hecho, entonces vamos a hacer source.bin/bin/activate, ¿no? En el caso de este sistema operativo macOS. Y vamos a instalar este Notion Client, que como estamos utilizando V como nuestro gestor de paquetes, vamos a decir que v add Notion-client. Le damos al Enter. Y en mi caso, yo ya, bueno, lo instalé anteriormente, pero en su caso se va a tomar un tiempo en instalarlo. Esperamos unos segundos y debería instalarse. Por cierto, de nuevo, recuerden utilizar una versión actual de Python, pero que no sea superior a la versión más actual, que creo que es la 3.13. Algo, pero tampoco que sea menor a la 3.10. Algo, ¿no? De nuevo, esto está en el primer video. Una vez instalamos nuestro Notion Client, podemos ir acá a los imports y vamos a decir que, vamos a hacer un enter, from Notion Client, vamos a importar client, ¿no? La clase client. Y aquí dentro de este self.notion vamos a inicializarlo. Vamos a decir client, en donde el out va a ser igual a token, ¿no? El que queramos aquí arriba. Luego vamos a decir que self.database-id, vamos a inicializar la base de datos, perdón, el ID de la base de datos. Entonces es un poco lo mismo. O es get_env, open paréntesis, abrimos paréntesis, Notion DB ID o el nombre que ustedes le hayan puesto. Y listo. Eso es todo por nuestro constructor de la Notion Tool. Ahora sí vamos a lo más importante de esta herramienta, que es justamente la lógica. ¿Cómo corremos esta herramienta? Muy bien, dentro de este método llamado _run, vamos a escribir toda la lógica necesaria para que esta herramienta pues pueda funcionar, ¿no? Que básicamente, en resumen, es que se conecte a nuestra base de datos de Notion y cree la página. Lo primero que haremos es que dentro del paréntesis vamos a escribir los argumentos que necesita esta herramienta para que pueda funcionar, que justamente son los mismos que declaramos aquí en el esquema, título y contenido. Entonces vamos a poner aquí title, cuyo tipo es un str, ¿no? Un string, coma content, cuyo tipo también es un str. Y esta función, pues sí, también va a retornar un string, que ya lo veremos más adelante. Ahora, lo que vamos a hacer para crear esta página de Notion es que vamos a obtener el contenido que va a estar en formato Markdown y lo vamos a utilizar para construir la página de Notion. El problema es que para hacer esto vamos a tener que hacer una transformación desde ese formato Markdown hacia el formato en sí de la página de Notion, ya que por defecto la API de Notion o el paquete de Notion que usamos para Python no tiene esa transformación automáticamente. Sería increíble que simplemente tomemos el contenido, lo pongamos dentro de la página de Notion al construirla y listo. Automáticamente este formato se aplique a el formato de Notion. Pero por lo que he estado viendo y un poco la experiencia que tengo de otros proyectos que ya he hecho utilizando esta herramienta, pues la verdad es que por ahora no es posible. Así que tendremos que hacer una transformación, un proceso en el medio. Así que para ello, ¿qué tal si construimos una función que nos permita parsear este formato Markdown a Notion? ¿Ok? Entonces, aquí dentro de la carpeta del Crew Project, que está dentro del source o el src, vamos a crear una nueva carpeta y la vamos a llamar utils. Me dice que ya existe una carpeta que se llama utils, seguramente sea por la que estaba probando anteriormente. Déjeme simplemente eliminarla. Y ahora sí vamos a crear aquí una carpeta llamada utils, ¿vale? Dentro de esta carpeta de utils vamos a crear un archivo de Python llamado md-to-notion.py. O sea, de Markdown md a Notion, ¿vale? Y dentro de esto vamos a poner lo necesario. Ahora, aquí voy a hacer un poco de trampa porque simplemente voy a copiar y pegar el código que ya construí previamente cuando estaba probando este proyecto para realizar esto. Y el cual es este de aquí. Y no quiero explicarlo a detalle porque creo que este video duraría, no sé, 3 horas
y sería demasiado largo. Pero básicamente este código lo hice, o bueno, más bien Cursor AI o Cloud lo hizo por mí, ya que investigando un poco quería buscar si hay algún paquete ya disponible que me permita transformar de Markdown a Notion y realmente encontré únicamente uno que se veía que aparentemente funcionaba, pero ya era bastante viejo y creo que ni siquiera tenía soporte. Incluso lo probé y no funcionó, así que dije, mira, mejor lo creo yo mismo o le digo a la IA que me ayude creándolo. Y eso es justamente lo que hice. Es más, quizá una oportunidad sería crear un paquete que sea Markdown a Notion, que es un paquete actual, que se funcione y que se pueda mantener con el tiempo. Me encantaría hacerlo, o quizás si estás viendo este video, sería una buena oportunidad para que tú también lo hagas. Pero en fin, básicamente y en resumen, esa función lo que hace es que se llama parse Markdown to blocks, es tomar el contenido Markdown y luego simplemente identificar los diferentes sintaxis de este contenido. Si ustedes saben, pues en Markdown podemos utilizar diferentes sintaxis para poder declarar cosas como por ejemplo headings o headers dentro del contenido, negritas, listas, bloques de código, en fin. Entonces lo que hace es que utilizando diferentes if statements, la verdad, vamos identificando esos pequeños bloques o esas pequeñas sintaxis para en base a ello transformarlas a bloques de Notion, que no es más que un diccionario con keys y valores determinados. Entonces, por ejemplo, así por dar un ejemplo, aquí tenemos este if statement que nos está diciendo que si el texto tiene estos dos asteriscos, en Markdown esto significa que estemos dos asteriscos y en medio la palabra y luego otros dos asteriscos, eso es negrita, ¿no? La palabra se va a ver en negrita. Entonces vamos a buscar eso y si eso es verdad, vamos a, dentro de esta lista que se llama Rich Text, vamos a hacer un append para este diccionario que es básicamente el bloque de Notion, ¿no? En donde tenemos estas keys, el tipo, que es un texto, el texto en sí, que también es otro diccionario, en donde tenemos una key que es el contenido es el que vamos a poner aquí, que es básicamente en este caso la palabra que está en medio de estos asteriscos, y esto es lo más importante, annotations bold. Esta key bold es true, es decir que queremos que este texto sea negrita, ¿no? Que se muestre en negrita dentro de la página de Notion. Luego tenemos otro que es un poquito más complejo, que es por ejemplo cuando tenemos links dentro de Markdown. Si ustedes han trabajado con links en este formato, sabrán que este consiste de dos partes. La parte donde tenemos los corchetes, que es el texto que queremos que se muestre en el Markdown. Y luego al lado de eso tenemos los paréntesis, en donde se encuentra el enlace en sí, ¿no? La URL. Entonces aquí identificamos esto acá. Y lo mismo, ¿no? Hacemos un append al rich text, en donde ahora tenemos un tipo texto también, pero el texto en sí, el contenido, va a ser el texto del enlace, y luego tenemos otra aquí llamada link, que es la URL en sí, ¿no? El enlace que queremos mostrar. Y bueno, en resumen, eso es lo que hace esta función, que es relativamente grande, obviamente se puede mejorar mucho, pero para ser solamente como una herramienta de utilidad que luego vamos a utilizar para formatear el contenido que nos genera la gente en Markdown a la página o al bloque de Notion, pues creo que está más que bien, ¿no? Y como digo, pues justamente utilicé a mi querido amigo el chat de Cursor. No estoy seguro qué modelo lo utilizó porque eso está en automático, pero creo que por defecto utilizo Cloud. Y bueno, eso es lo que me proporcionó, ¿no? Que en un principio no estuvo del todo bien, habían algunos cuantos bugs, pero después de unas iteraciones ya funciona un poco mejor y hace un formateo correcto, en la mayoría de los casos. Así que bueno, básicamente eso, vamos a guardar este archivo de acá y vamos a utilizar esta función. Por lo tanto, aquí debajo, dentro del método de run, vamos a crear una variable llamada blocks igual a, y bueno, antes de eso, de hecho, debemos importar este util que acabamos de crear. Entonces vamos a decir que from utils, estos dos puntos para ir hacia atrás en el path, utils.md to Notion, vamos a importar el parse markdown to blocks, ¿no? Entonces vamos a utilizar esta función, parse markdown to blocks, cuyo argumento va a ser el contenido que viene como parámetro cuando corremos esta herramienta. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a hacer es algo interesante, y es que cuando estaba probando todo esto, me di cuenta de que Notion, por defecto, cuando creamos la página por primera vez, tiene un límite de caracteres en el contenido de la página, que son de 100 caracteres. Pero luego, cuando la página ya esté creada, podemos agregar muchos más caracteres.
Sin embargo, tenemos que lidiar con esto porque por defecto es muy probable que la gente o el guión que nos genere la gente sea mucho más grande que 100 caracteres, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es limitar la creación de la página a esos primeros 100 caracteres y luego con la página esté creada, cargamos los otros caracteres que sobren. Entonces, vamos a crear una variable llamada first-chunk porque va a ser como el primer chunk o los primeros 100 caracteres que vamos a obtener de este contenido. Entonces, este contenido está dentro de blocks. Vamos a obtener los primeros 100 elementos de esta lista de blocks. Recuerden que este parse markdown lo que nos va a devolver es justamente una lista. Si vamos aquí al return, va a retornar bloques que es una lista que definimos aquí al inicio, una lista vacía, que se va a ir llenando con el contenido del rich text que vayamos agregando dentro de esta función, ¿no? Y al final vamos a devolver una serie de bloques. ¿Ok? Entonces, aquí debajo vamos a agregar un try except para poder capturar cualquier tipo de error que pueda haber. Entonces, dentro del try vamos a decir que vamos a crear la página, vamos a decir page igual a self.notion.pages.create para crear la página. Damos un enter y aquí primero el padre de esta página va a ser el database ID, va a ser un diccionario cuya primera key es database ID y el ID, ¿no? El valor de esto es self.databaseID, el que declaramos aquí arriba en el constructor, ¿vale? Y las propiedades de esta página van a ser las siguientes. Vamos a poner igual un diccionario dentro de este argumento de properties en plural, en donde la primera key va a ser name. Y esto va a estar dado en base a la base de datos o la tabla que creamos en Notion, en donde en mi caso las propiedades o las columnas de esta tabla son nombre, tipo, canal, status, publicado, fecha de publicación, en fin. Pero aquí realmente no voy a utilizar todas, únicamente voy a utilizar el nombre de la página, el tipo de este contenido, el estado de este contenido, el status, y finalmente el canal o los channels o por donde se va a publicar este contenido, que por defecto va a ser YouTube, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso. Entonces el título, cuyo valor es otro diccionario, que va a decir title, y el valor de title es una lista con otro diccionario dentro, en donde vamos a decir text. Y el valor de este text es otro diccionario, en donde la key es el contenido, y el contenido va a ser el título que ya nos genera el agente, ¿no? Eso va a ser el nombre de esta fila dentro de la tabla. Luego, el tipo de esto. Vamos a poner otro diccionario. Como aquí tenemos que declarar exactamente qué tipo de columna es esta columna básicamente. Y esta columna en mi caso, ojo, es un tipo de multiselección de diferentes ítems, ¿no? Si se dan cuenta. En su caso, puede que tenga una columna diferente. Ustedes pueden crear las columnas que quieran, depende de sus necesidades. Pero como este es un tipo de multiselección, digamos, entonces aquí la key dentro de este diccionario se llama multiselect, cuyo valor es una lista que dentro tiene otro diccionario. Y aquí vamos a poner un nombre como key y el valor va a ser video, ¿no? Este valor, por cierto, debe existir dentro de esta multiselección de elementos que, como pueden ver, está justamente aquí, ¿no? Esta página va a ser un tipo video. Luego, el estatus de esta página, lo mismo. Vamos a poner status como la key dentro del diccionario. El valor es, bueno, en este caso no es una lista, de hecho es simplemente un diccionario cuya key es un nombre y el status va a ser research. De nuevo, este estado debe existir aquí dentro de la columna, porque si se dan cuenta, si lo seleccionamos, podemos seleccionar diferentes estados, ¿no? Entonces en este caso tenemos research, el cual está aquí. Y finalmente channels, el valor, en este caso channels, esto es una relación con otra página. ¿Se dan cuenta? Este template
tiene diferentes páginas, que por cierto, este template también se los puedo dejar abajo en la descripción por si quieren probarlo en Notion, que está bastante bien. Tiene diferentes páginas que están linkeadas y que podemos seleccionar aquí, ¿no? Una de ellas es YouTube, pero tenemos muchas más. En este caso, como esta es una relación, digamos, entre páginas, vamos a poner aquí relation como la aquí. El valor es otra lista con diccionario adentro. Y aquí necesitamos simplemente pasar el ID de esa página. Entonces ponemos ID y el valor, lo voy a copiar, es este de aquí, ¿no? Aquí lo voy a poner quemado, por así decirlo, estático, el ID de esta página. Y para ver el ID es bastante sencillo, simplemente vamos a ver esta página, la podemos maximizar y el ID vendría a ser esto de aquí, lo que está después de este guión, ¿no? Es justamente esto de acá. ¿Vale? Y ya estaría por eso. Y el hijo de esta página o el contenido en sí, vamos a poner children, va a ser first chunk, ¿no? Los primeros 100 elementos de esta lista de bloques que se va a incrustar dentro del contenido de la página. ¿Ok? Pero yo quiero luego incrustar el resto de los bloques, ¿no? Del contenido de mi página. Entonces, vamos a crear después de esto una variable llamada remaining-blocks igual a blocks. Y aquí sí hicimos esta técnica de slicing en donde empezamos desde el inicio hasta el índice 100, bueno, hasta antes del índice 100 realmente, o sea, sería el 99, pero que igual tenemos 100 elementos. Ahora vamos a hacer lo contrario, vamos a iniciar desde el índice 100 hasta el final, ¿no? Usando slicing, ¿ok? Ahora, es posible que, lógicamente, si es que no hay más de 100 elementos en estos bloques, pues a lo mejor esto ni siquiera nos devuelve algo, ¿no? Es muy posible, así que vamos a hacer un check. Vamos a decir if remaining blocks, si tenemos algo dentro, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar un for loop, vamos a decir for i in range desde 0 hasta el remaining blocks, hasta la longitud de esta lista de remaining blocks. Vamos a incluso utilizar un paso, un step de 100. O sea, quiero que vaya de 100 en 100. Es decir, que la verdad va a tomar todo el contenido del rango que estamos generando aquí, ¿no? Por ejemplo, si este remaining blocks es, yo que sé, la longitud es 10, ¿no? Digamos, este rango va a ir de 0 a 10 y por lo tanto va a tener una única iteración porque tenemos un step de 100, o sea, va a abarcar todo ese rango. Y esto lo hacemos porque Notion también al hacer un append de una página ya existente sigue limitando el rango de contenido o de bloques a 100. Entonces, para evitarnos cualquier problema, vamos a hacer un step de 100. Vamos a, dentro de este for loop, a crear una variable llamada batch igual a, y aquí vamos a ir obteniendo los batches de este remaining block. Entonces vamos a hacer un slicing, vamos a decir que esto va a ir de i hasta i más 100, ¿no? Vamos a ir abarcando todo el contenido posible dentro de este batch de remaining blocks. Y luego vamos a hacer un self-notion.blocks.children.append. De esa forma hacemos un append o incrustamos más contenido al contenido, valga la redundancia, de la página. En donde el block ID va a ser igual a la página que acabamos de crear y esto nos va a devolver un diccionario. Una de las key es el ID de la página. Coma, el children o el contenido en sí de esto va a ser batch. Este batch de aquí que estamos obteniendo, ¿no? Y ya estaría. De lo contrario, si este remaining blocks no existe, pues no hacemos nada, lógicamente. Hacemos un return. Vamos a hacer con un fstring, vamos a decir created page title with, vamos a poner la longitud de los bloques, blocks. Blocks. Entonces básicamente esta función nos va a retornar este mensaje que dice página creada con este título con este número de bloques. Y listo. De lo contrario, si hubo algún tipo de error aquí dentro del except, vamos a poner esto de aquí, este return, y simplemente vamos a decir, bueno, primero vamos a poner la excepción base,
exception as i. Vamos a decir there was an error creating the Notion page y ponemos el error, ¿no? Y listo. De esta forma ya estaría nuestra herramienta Custom Notion Tool para tomar el contenido Markdown, transformarlo y procesarlo para obtener bloques de Notion y luego a partir de ellos ir creando la página, primeramente con los primeros 100 bloques que se crearon para evitar cualquier tipo de errores y luego incrustamos lo restante de estos bloques dentro de la página que ya ha sido creada. Y ya está, eso resumido de manera sencilla, esta herramienta de Notion Tool, ¿ok? Ahora, tenemos que utilizarla, lógicamente, así que vamos al archivo de crew.py, vamos a ir al agente, que si no mal recuerdo es el screenwriter, y vamos a, bueno, primero vamos a importar la herramienta, por supuesto, vamos a decir que from.tools.notiontool importamos Notion Tool, ¿no? Y este Notion Tool lo pasamos a la lista de tools justo después del Doc Search Tool. Y ya estaría. Ahora, es muy interesante si se dan cuenta que no tenemos que pasar ningún atributo al constructor de Notion Tool porque realmente la gente ya lo va a hacer por nosotros cuando se ejecute la tarea del guionista, ¿no? Cuando este guionista nos devuelva su guión en el título, con el título y el contenido por separado en dos variables, automáticamente la gente va a llamar a Notion Tool y va a incrustarlo, esos dos argumentos, dentro del constructor. Súper increíble, ¿verdad? Y bueno, a partir de ello la herramienta se va a ejecutar y se va a crear en Notion la página. Y ya estaría, guardamos este archivo. Y listo, esto por el momento, creo que ya no tenemos que hacer nada más y si hay algo pues ya lo arreglamos. Ahora, antes de correr esto, lo que quiero hacer es descomentar este apartado dentro de main, que es la función de train. Porque antes de siquiera correr oficialmente el crew, vamos a entrenarlo, ¿ok? Aquí únicamente vamos a cambiar este nombre por el de acá, el YouTube Script. ¿Y qué más? Creo que es solamente eso. Ah, y esto de acá vamos a también poner dentro del topic. Bueno, de hecho vamos a copiar este inputs más bien. Por acá. Y listo. Entonces, una vez que les comentamos esto, vamos a correr esta maravilla. Vamos a ir aquí a la terminal. Y aquí en lugar de utilizar el comando de run que usamos en el primer video, vamos a usar este comando. Vamos a decir crew.ai train y quiero que entrene con este flag llamado "-n", quiero que entrene por solamente 2 iteraciones. Cuando pasamos este flag "-n", podemos decirle cuántas iteraciones queremos que se entrene nuestro grupillo de agentes. Por defecto me parece que si no pasamos nada, van a ser 5 iteraciones, pero podemos declarar el número que queramos. Obviamente, mientras más iteraciones, pues mucho mejor, pero también nos vamos a demorar más. Y por simplemente cuestiones de tiempo del video, no quiero que se alargue muchísimo, vamos únicamente a iterarlo o entrenarlo por 2 iteraciones, ¿ok? Entonces nada, vamos a darle al enter y a ver qué sucede. Como pueden ver aquí dice entrenando el crew por 2 iteraciones, ¿vale? Ahora, nos dice escribe un tópico para un video. Ok, vamos a utilizar nuestra creatividad. Bueno, de hecho vamos a poner un tema que para un video que quiero hacer en un futuro muy cercano, que tiene que ver con unit test en Python. Entonces vamos a ponerle algo como cómo escribir tests unitarios en Python. ¿Okay? Le damos al enter y aquí tenemos un error y qué bueno que me dio este error porque también me olvidé de hacer algo antes. Vamos a volver al Notion Tool porque el error tiene que ver con Notion Tool. Y aquí lo único que tenemos que hacer es dentro de, o antes del constructor, vamos a llamar a una subclase llamada config que viene del base tool de crew.ai.tools. Y aquí dentro de esta clase vamos a poner un atributo llamado extra igual a allow. Esto es simplemente para decirle como debajo de base tool esto utiliza Pydantic, vamos a decirle que esta herramienta va a esperar argumentos extras de los que Pydantic puede incrustar por defecto, ¿ok? Que esos argumentos extras, por supuesto, son el nombre y la descripción que le pasamos a la herramienta, ¿ok?
Otra cosa que me olvidé de hacer es eliminar esta DB, que es la base de datos vectorial que se va a crear cuando se ejecute la parte del rack con el documento. Y también voy a eliminar estos dos archivos, que son archivos que se generan después del entrenamiento. Como obviamente ya estaba probando todo esto, entonces vamos a eliminarlos y vamos a decir que empezamos desde cero. ¿Ok? Y aquí otra cosita que me olvidé es simplemente este paréntesis del super. Recuerden, cuando usamos herencia en Python y queremos utilizar o instanciar la clase padre, tenemos que usar super paréntesis punto init y luego pasamos los argumentos que necesitemos para inicializar el constructor del padre, ¿no? Creo que no me olvido nada más. Vamos a darle ahora sí de nuevo a ejecutar esto acá y vamos a poner cómo escribir test unitarios en Python. Vamos a ver qué ocurre y se está ejecutando. Perfecto. Antes, mientras esto sucede, vamos a ver qué ocurre. Lo primero que, si se dan cuenta, está insertando batches en algo llamado ChromaDB, que esta es la base de datos vectorial que utiliza por defecto CryoAI al crear los vectores o los embeddings, tanto del query como de los datos de nuestra base de conocimiento, ¿no? En este caso simplemente está insertando los batches a esta base de datos, que por cierto también podemos utilizar otros tipos de base de datos vectoriales, no solamente Chroma, pero por defecto usa Chroma y creo que está bien por ahora. Luego nos está diciendo que ya está empezando el entrenamiento y está empezando la ejecución del CRIO, ¿no? Y ahora aquí tenemos el YouTuber Manager como el agente que va a ser el encargado de ir gestionando todo este proceso y delegando las tareas. Entonces el primero que hace es justamente la investigación exhaustiva sobre el tema, que en este caso es el de los tests unitarios en Python, ¿no? Aquí el YouTuber Manager está pensando, por así decirlo, qué tiene que hacer para realizar esta tarea. Tiene que utilizar la herramienta de Serper, cuyo query para buscar va a ser este de aquí, ¿no? Cómo escribir test unitarios en Python 2025, subtemas, prácticas, supongo que dice aquí, recomendadas frameworks, novedades. Ese es el input o el query que el propio agente pensó, por así decirlo, para buscar en el buscador. Esa es la salida de la herramienta, es básicamente un diccionario o un JSON con diferentes parámetros, entre ellos todas el resultado de la búsqueda que acaba de hacer, ¿no? Ahora vamos a ver qué está haciendo. Ahora el mismo investigador senior le está delegando esta tarea al investigador senior, el cual está aparentemente tomando los datos que vinieron de la herramienta de Serper. Supongo que los está buscando información más relevante y la está organizando de manera eficiente. Está justamente eso, ¿no? Su pensamiento es: necesito obtener información utilizada detallada sobre cómo escribir testos unitarios en Python. Está buscando también dentro de internet. Es interesante que está haciendo diferentes búsquedas, si se dan cuenta, lo que me hace pensar que en verdad está investigando de manera exhaustiva cada tema interesante que puede encontrar, ¿no? Como pueden ver, aquí está hablando sobre mocks, fixtures, CI/CD, cobertura TD, en fin. Esta es la salida de la herramienta de Serper. Luego, ¿qué más está haciendo? Este es el resultado, supongo, ¿no? El final answer del investigador. Y aquí lo tenemos. Pero ojo, este aún no es el guión, simplemente el resultado. Como podemos ver, aparentemente tiene la parte teórica, ¿sí? Que son los test unitarios, frameworks principales 2025, prácticas recomendadas, organización y luego la parte práctica, ¿no? Con algunos ejemplos de código. Y luego, ahora sí que vamos supongo que al guión. No, sigue investigando, ¿eh? Parece que sigue investigando exhaustivamente. Ok, interesante. Aunque el resultado se ve similar a lo anterior, supongo que este es el resultado del manager de los agentes. Y luego, bueno, aquí tenemos el resultado de nuevo del manager. Y aparentemente ya terminó este step o esta iteración del training. No estoy muy seguro por qué no generó el guión. Por alguna razón no hay ninguna parte en donde la gente guionista haya participado. O incluso la parte en donde está utilizando el rack para investigar el documento del script template y en base a ese formato pues crear el guión. Porque todo esto es el resultado del investigador senior, pero no del guionista. Pero bueno,
vamos a proveerle feedback porque una vez que esto hayan terminado, tenemos que proveerle feedback en base a su respuesta, ¿no? Quizá en la siguiente iteración, pues si utilice la gente guionista, no lo sé, se me hace un poco raro. Pero vamos a ver. La verdad, en resumen, por lo que puedo ver, lo hizo bastante bien, sinceramente. Me está dando resultados sobre qué son los test unitarios. Los test unitarios son funciones tal, permiten verificar cada parte. Y luego está yendo a frameworks principales de los 2025, diferencias entre frameworks, prácticas recomendadas, organización en naming, en fin. La verdad es que la respuesta no está nada mal. Quizás lo único que le puedo decir es que la respuesta está bastante bien. Lo único que te puedo recomendar es que expandas un poco más la información teórica sobre los test unitarios. ¿Cuál es su importancia y por qué hacerlos en el ciclo de desarrollo de software, ¿no? Simplemente estoy diciendo que expanda más la información y se centre en cosas importantes como por qué hacer test unitarios en el ciclo de desarrollo de software. Entonces damos al enter, va a procesar mi feedback y en base a ese, supongo que lo va a tomar, ¿no? Va a ser parte del contexto del grupo de agentes y va a volver a hacer la iteración para mejorar su respuesta en base a mi feedback. Así que vamos a esperar un momento a ver si esto continúa y ya lo vemos. Ok, como pueden ver, volvió a iterar el crew y creo que ahora sí que está desarrollando el guión. Entonces, como pueden ver, la siguiente iteración que dice es el YouTuber Manager va a revisar el contexto y a partir de ahí va a crear un guión. Entonces aquí de nuevo se está insertando los batches en la base de datos vectorial. Y ahora sí que dice, debo buscar en el guión la base, la estructura y el tono para adaptar el contexto proporcionado y exponer la expresión teórica sobre la importancia y papel de los test unitarios, empezar identificando esa estructura exacta para luego escribir el guión. Y aquí está utilizando la herramienta de Search Docs Content. Entonces la entrada del tool va a ser justamente la ruta del contenido o del archivo docs y el search query es estructura del guión. En donde entonces va a ser todo el proceso que ya vimos en la parte teórica para verificar qué tanta relevancia tiene este query con los datos de la base de conocimiento, que en este caso es el archivo docs. Y esta es el output de la herramienta donde el contenido más relevante es, pues, básicamente casi que la estructura del guión, ¿no? La descripción de qué haremos y por qué, fragmento del código comando, explicación línea a línea, resultado final, muestra de la aplicación. Bueno, aquí aparentemente, según esto, lo más importante es la parte práctica y la conclusión y el cierre del guión. Aunque, bueno, aquí justamente, por alguna razón, no sé si eso está en orden, pero ahora aquí me está mostrando el título del video, la introducción, el gancho inicial. Bueno, es básicamente no la estructura en sí del guión. Básicamente casi todo el propio contenido es lo más relevante. Y tiene sentido, ¿no? Porque eso es justamente lo que le dije. Entonces ya sí tengo la estructura específica y el tono del guión base. Ahora escribir el guión completo, exponer la sección teórica, importancia de papel, bla, bla, bla. Aparentemente ya lo hizo y ahora aquí va a utilizar la Notion Tool en donde el título es este aquí, guía completa y divertida, cómo escribir test unitarios en Python 2025 y el contenido es todo esto de acá en Markdown, que luego se va a procesar y crear la página. Aquí justamente el tool output, si vemos esto es que se creó, la página fue creada con éxito con 75 bloques, ok. Y listo, y este sería pues el mismo guión, pero en el formato Markdown. Y ya estaría, aquí nos está pidiendo feedback. Entonces vamos a ir a Notion, porque en teoría ya creo la página y creo que es un poco más cómoda de ver. Bueno, aquí se dan cuenta, tengo un montón de páginas ya creadas de lo que estaba haciendo, pero si no me equivoco, esta es la que acaba de crear, ¿no? Ya completa y divertida, cómo escribir test unitarios en Python 2025. Déjenme simplemente verificar que ese sea el título. Sí, ese sea. Entonces, vamos, ese es el título, no está mal. Luego la introducción, ¿alguna vez rompiste algo en producción y tu jefe te miró con cara de te lo advertí y un emoji por alguna razón? ¿O te has pasado que cambias una línea y de repente todo explota? Voy a contar el secreto de los servidores, pero los test unitarios, en este video aprenderás qué rayos es eso de escribir test unitarios en Python, como son los 25.
Al final del video sabrás qué son los tests, cuáles son los frameworks, cómo armar y organizar y un montón de tips más. Pero si eres de los que ya dominan teoría y quieres ver el código real, ya salta directo al minuto 4:30, ¿ok? Es algo, no está mal. Teoría de contexto, ¿qué son los test unitarios? Test unitarios son un pequeño script automatizado. ¿Por qué son relevantes? Predicción temprana de errores, feedback continuo, confianza para refactorizar, documentación, facilitan el trabajo. Porque en 2025 nadie serio desarrolla estos test unitarios, ¿vale? Frameworks principales, PyTest, Unitest, Hypothesis, Robot Framework. Si se dan cuenta que pueden ver algunas partes en donde el Markdown se sigue viendo, porque quizá son edge cases que no se toman en cuenta para procesarlo, ¿no? Demostración práctica, el test más simple con PyTest. Aquí tenemos una pequeña función con PyTest, no está haciendo un assert. Simplemente lo ejecutamos en la consola y listo. Luego organización y naming, estructura, parametrización, fixtures, mocks y demás. Consejos de prácticas, conclusión y cierre. Vale, pues en general el guión no está nada mal. Yo lo utilizaría, obviamente lo modificaría algunas cuantas cosas, pero esto pues me ahorraría una gran cantidad de tiempo de investigación y escritura. Ahora, el único feedback que le podría dar por ahora es como menciona cosas como mocks, fixtures y demás. Estaría bueno, ¿no?, que explique qué es eso. Entonces vamos a decirle que el guión en general está bien, pero ¿qué tal si dentro de la teoría explicas qué son mocks y fixtures, ya que los mencionas en la parte práctica? Ok, le damos el enter y de nuevo va a hacer todo el proceso para, supongo que ahora explicarnos qué son mocks y fixtures, ¿no? Pero como pueden ver, básicamente me estoy centrando en que quiero que explique a detalle lo máximo posible cada una de las cosas que para mí serían interesantes explicar. Entonces, claro, a partir de esto, pues va a ir generando estos datos de entrenamiento que luego se van a ir creando en un archivo, que de hecho creo que ya lo creo, déjenme ver. Sí, aquí está, se llama trainingagentsdata.pkl y training data. Entonces, cada vez que oficialmente corramos este crew, va a tomar estos datos de entrenamiento, como ya están dentro del proyecto, los va a tomar para generar la respuesta y que sea la mejor posible, ¿no? Pero bueno, aquí ya lo está haciendo. Yo esperaría que ahora sí que vamos a obtener una mejor respuesta. Bueno, mientras eso se carga, quiero mencionar que, ojo, este es simplemente un caso de uso que podemos crear aquí con Creo AI, con RAG y demás, que en este caso es la automatización de la creación de contenido o de la creación de un guión, más bien, para YouTube. Pero bueno, a partir de esto se pueden dar cuenta de que podemos automatizar más cosas. Depende de las necesidades que tengamos y muy seguramente los siguientes videos que haga de Crew pues sean similares a este, pero con un enfoque a otro tipo de casos de uso. En este caso quise empezar con esta automatización de este guión para un video de YouTube porque es algo que me interesa. De hecho, yo lo voy a utilizar a menudo cuando cree mis guiones para mis nuevos videos y creo que es algo que es muy útil para cualquier persona que cree contenido. Pero no sé, déjenme saber en los comentarios si o qué proceso automatizado quisieran realizar usando esta herramienta. Yo creo que hay varios procesos que podríamos automatizar, solamente hay que buscarlos, ¿no? Pero bueno, aquí aparentemente me creó un nuevo guión. No sé si también lo guardó en Notion, porque al parecer en cada iteración no siempre llama a la herramienta de Notion. No la guardó. Pero así rápidamente vamos a ver simplemente la parte teórica, que es la que más me interesa. Sí, aparentemente, pues sí, conceptos clave, mocks y fixtures, que es un mock, la definición, bla, 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 unos ejemplos, que son fixtures, también la definición, bla, bla. Pues sí, lo hizo, la verdad. Creo que esta sería la última iteración. Vamos a decirle, todo se ve bien. Ahora con el feedback que te di, genera el guión final y definitivo. Y ya. Y creo que ahora sí que va a llamar a la herramienta de Notion para guardarlo en la página y ya se acabaría este entrenamiento por ahora. Voy a hacer un corte y ya nos vemos. Y listo, el entrenamiento ya se terminó y también ya creo la página de Notion con la nueva versión del guión, ¿no? Como escribí resultados en Python, guía definitiva 2025,
una introducción, que es un test unitario, fundamentos de buenas prácticas, los frameworks. También ya me está diciendo que son mocks, que son fixtures, unos cuantos ejemplos, estructura de un test unitario, vemos unos cuantos errores de nuevo con el Markdown que habría que ajustar ahí, pero bueno, en general vemos que el guión pues no está nada mal. Quizá me gustaría refinar la parte también del final, resumen y cierre, pero eso de nuevo es cuestión del entrenamiento, también de ajustar el template, de script, el documento, pero en general tenemos una herramienta que automáticamente nos investiga sobre un tema para YouTube y nos crea el guión. Algo que nunca viene nada mal y nos ahorramos una buena cantidad de tiempo. Pero bueno, básicamente eso, amigos míos, es lo que les quería mostrar. Creo que es algo muy interesante este tema de los agentes, el tema del RAG. Planeo hacer más videos con más herramientas RAG, en donde pues accedamos a más fuentes de información, diferentes tipos de fuentes de información, y en base a ello pues hagamos procesos y cosas muy interesantes. Por último, me gustaría mostrarles lo que me ha consumido al utilizar el modelo de GPT 4.1 dentro de este proyecto. Yo puse un budget o un presupuesto de $10 y después de todas estas pruebas que he hecho, si se dan cuenta, todos los guiones que he generado, pues apenas se han gastado casi que $2, ¿no? Si nos vamos aquí al usage, vemos los diferentes, el diferente uso que le he dado a lo largo de este tiempo. Pueden ver, los más altos son de 74 centavos, 71. En este caso que estoy grabando ahorita este video, 34 centavos. En fin, la verdad es que no está nada mal. Creo que la relación calidad-precio de este modelo, el GPT 4.1, es bastante decente porque incluso antes utilicé el GPT-4 o Mini y la calidad de los resultados pues no me convencía mucho, aunque es mucho más barato que este modelo, pero no lo sé, creo que este no está nada mal por si quieren echarle un ojo. O pueden utilizar y correr sus modelos localmente si tienen la posibilidad, que también tenemos un video sobre cómo hacer eso utilizando Ollama. Pero bueno, eso por ahora, mis queridísimos amigos. Y ya está. Espero de verdad que les haya gustado muchísimo este video. Si es así, déjame saberlo en los comentarios qué les pareció. También hicieron este tutorial, hicieron algo un poco diferente. Déjenme saberlo. Yo estaré muy feliz de leer sus comentarios y responderlos. También recuerden ese like tan importante para apoyar a este tipo de contenido y también suscribirse si en verdad les gusta este video y quieren más como este. Y también compartan este video a todo el mundo, a todo quien le pueda interesar y quiera aprender sobre agentes de IA usando Creo AI, sobre RAG, sobre Python, sobre Notion y todo. Espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos en la próxima con mucho más contenido y mucho mejor. Cuídense mucho y bye.